DC Comics cambió su logo en estos días, y es por eso que hoy les quiero contar una breve historia de una de las dos editoriales de cómics más famosas de todo el mundo. Antes de ser DC Comics se llamaba National Allied Publishing en 1934, y esta compañía la fundó un señor llamado... Este señor fue muy inteligente y muy visionario porque agarró y dijo, bueno, en vez de solamente hacer un compilado de las tiras que salían en los periódicos, en vez de hacer solamente eso, agarró y dijo, bueno, nosotros vamos a hacer nuestras historias originales y nuestros personajes originales. Y no fue hasta 1937 en el que cambió el nombre para hacer DC Comics. ¿Pero por qué el cambio de nombre? Bueno, porque en 1937 National Allied Publishing sacó una revista llamada Detective Comics y solamente costaba 10 centavos. Esta publicación se hizo tan famosa y tuvo tanto éxito que, bueno, pues la editorial decidió cambiar su nombre, solamente usando las iniciales de lo que es Detective Comics, es decir, DC. Aunque bueno, ahora que lo pienso, si no abreviáramos sería Detective Comics Comics, ¿o no tendría que ser DC? Y como bien nos sugiere el nombre no abreviado de DC, Detective Comics, los cómics en ese entonces no eran de superhéroes, eran de detectives, eran de misiones secretas, eran de espías. Pero incluso mucho antes habían historietas que eran sobre amor, eran románticas, e incluso había otras que eran sobre el viejo oeste, eran westerns. Sí, los predecesores del libro vaquero. Pero cuando fue el boom de Detective Comics, en 1938 esta compañía que estaba haciendo una revolución en cuanto a publicaciones se cruzó en el camino de Jerry Siegel y Joe Shuster y les compraron un personaje muy peculiar que vendría a revolucionar la mitología urbana. H.H. Superman. El primer cómic de Superman salió en Action Comics número 1 y salió en junio de 1938. Y empezó la era de los superhéroes. Obviamente un personaje tan innovador como lo era Superman iba a inspirar nuevas generaciones de jóvenes artistas y escritores a realizar sus propios personajes y sus propias historias. Y en 1939 Bob Kane y Bill Finger crearon uno de los personajes más queridos de todos los tiempos por todas las personas en el mundo mundial, The Batman. ¿Sí? Así lo decían antes. Y aquí es en donde el mundo se vuelve loco y empieza a dar una revolución aún más grande después de tener a Superman, porque Batman aparece en Detective Comics número 27 en una historia de vida o muerte, de intriga y de seguridad mundial llamada El caso del sindicato químico. Y una vez creados estos dos grandes pilares de los cómics, aparecieron personajes como Flash en Flash Comics número 1 en enero de 1940, Green Lantern vino en julio de 1940 en All American Comics número 6, Wonder Woman en 1941 en All Stars Comics número 8, y después vino la Sociedad de la Justicia. Sí, ese era el nombre antes de que fuera Justice League. Y todo muy bien en los años 30 y principios de los 40. Todo era felicidad, los superhéroes llenaban los estantes de los puestos de periódicos, las ventas eran muy altas, que los hacía soñar e imaginar. A mediados de los 40 y a principios de los 50 el cómic sufre una caída tremenda en la atención del público y las ventas se vienen para abajo. Algunos historiadores del cómic empiezan a echarle la culpa a este suceso a que la televisión se empieza a comercializar de una forma más grande y las familias empiezan a poder comprar este tipo de aparatos. Otros empiezan a culpar que los cómics eran muy repetitivos en ese entonces. Siempre se trataba sobre eliminar al enemigo nada más, capturarlo, llevarlo a la cárcel y eso era todo. Los cómics no tenían continuidad, cada uno tenía su historia y no tenías que comprar varios cómics para enterarte de toda la historia. Simplemente con que compraras uno ya te sabías la historia de ese cómic. DC Comics se mantuvo en esos tiempos difíciles y lo hizo a través de sus tres pilares: Batman, Superman y Wonder Woman. Aunque las ventas ya no eran como antes, esos tres personajes seguían vendiendo y seguían teniendo cierta demanda. Y eso es algo que hay que reconocerle a la editorial, que desde que salieron esos personajes hasta los tiempos actuales, esos tres son un pilar y siguen vendiendo, ya sea en series o en películas. Aún así, con estas bajas ventas a mediados de los 50, principios de los 60, DC Comics era la casa de los superhéroes, era la mejor editorial de cómics y nadie lo podía parar. Hasta mediados de los 60 en los que llegó un tal Stan Lee, Steve Ditko y Jack Kirby, que le dieron un giro diferente a lo que eran los superhéroes en ese entonces. Pero esa es otra historia y es otra editorial, ahorita estamos con DC. Por cierto que Jack Kirby, por diferencias creativas, salió de Marvel y se fue a DC Comics para crear un proyecto llamado The Fourth World. Después llegaron los años 70, una época de música disco, drogas y psicodelia.
pasa? ¿Ya nadie recuerda el Batitwist? ¿Y por qué Batman ya no baila nunca? ¿Recuerdan el Batitwist? Y en 1976 DC es comprado por Warner Communications, así se llamaba en ese entonces. Hicieron esta alianza para inyectarle más fuerza a DC y llevarlo a otros medios de comunicación como la televisión y el cine. Para que en 1978 viniera Superman The Movie, una película llena de increíbles efectos hiperrealistas, mucha acción y Superman salvando a un gatito. A esta alianza es la que le pueden agradecer películas como Catwoman, Linterna Verde. Bueno, pero no ha sido todo malo, también está Watchmen, está Batman, está Superman Returns. Bueno, pero también está Batman contra Superman. Y cómo olvidar series como Luisa y Clark, Las aventuras de Superman, Smallville, Constantine y actualmente Arrow, Flash, Supergirl y DC Legends of Tomorrow. ¿Sabían que en los 90 también había una serie de Flash y solamente duró una temporada y 22 capítulos? Y de ahí hacemos un salto de una década para que en 1986 llegara un señor llamado Frank Miller a sacar una historia llamada The Dark Knight Returns. Es una serie muy popular, es una serie muy querida por los fans y es la base de lo que es Batman contra Superman. Y en ese mismo año un señor llamado Alan Moore sacó una historia llamada Watchmen. Fue algo controversial porque es una historia muy violenta y muy madura y muy cruda. Al menos en ese entonces no se había visto nada parecido en una historieta. Gracias a esta tendencia de hacer historias más maduras, más violentas y con una trama más cruda y un poco más compleja, sale la línea llamada Vértigo. No la revista política, es una línea bajo DC en donde se publican historias un poco más fuertes. En los años 90 DC y Warner empiezan a crear sus películas animadas que son muy buenas y la serie de Batman y la serie de Superman que salía en caricaturas son muy buenas y realmente hay momentos en el que no son caricaturas para niños. Los cómics y el manga son historias como cualquier otra, no porque sean dibujos y no porque sean coloridos y no porque tengan ahí dibujillos medio infantiles, quiere decir que la historia sea infantil. Hay momentos en los que son fuertes y tratan temas que no son para niños. Y al fin llegamos a los años 2000 en donde ser geek es chido. Actualmente estamos viviendo otro boom en la era de los cómics gracias a las películas que están saliendo cada 8 días. Esto fue un poquitito de la historia de DC, porque hablar de toda la historia de la compañía sería hablar de todos los editores, todos los artistas, todos los escritores, todas las publicaciones, y eso en un video duraría muchas horas. Pero bueno, este video solamente fue una introducción hacia DC, para incitarlos a investigar más sobre este mundo editorial de los cómics. Muchas gracias por haber visto este video del origen de DC. Espero les haya gustado. Espero los expertos, super expertos, mega expertos de los cómics de DC me ayuden un poquito contribuyendo más en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Chao.